vamos a comenzar en el día 2, evento 48, que parece que tiene muchas curvas. A ver si nos vamos a estrellar en cualquier momento con las curvas, ¿no? Bueno, más que estar atenta a poder darles, quiero que ustedes entremos en una confianza mayor, ¿no? Porque mientras más nos animemos a una confianza mayor entre nosotros, a blanquear nuestras dudas, a blanquear nuestras preguntas, va a haber menos ruido radio, ¿no? Menos radio pasillo, ¿sí? Entonces, yo sé que es onda pornográfico todo esto, ¿sí? Pero es la manera en la cual nosotros nos tenemos que meter en el barro, ¿sí? En el barro, estamos en el barro de la creación, estamos ensuciándonos con ese barro, ¿sí? Pero tenemos una finalidad que nos alienta a ir al barro, ¿sí? Una finalidad de construcción de una creación nueva, ¿sí? Y la vamos a hacer como la hace la tierra, porque la tierra lo que hace es procesar nuestros residuos, ¿no es cierto? Procesa nuestros residuos y de una manera maravillosa los transforma en otra cosa. Y esa otra cosa, cuando la tierra lo hace orgánicamente, ¿sí? Orgánicamente. Entonces lo que queremos es que esa nueva creación, la tierra esté incluida y no sea utilizada. O sea, a ver, cuando vamos a mirar los arquetipos de la idea de creación, es onda, agarra el barro que no sirve para nada, ¿sí? Y le da un propósito. Pero ¿qué estamos diciendo acá? El barro sirve para algo, ¿sí? Son todos nuestros errores, son todas nuestras miserias, son todos nuestros desperdicios, son todo lo que nosotros hemos desechado, es el cuerpo de la tierra misma. Pero hay un detalle que no hemos advertido hasta ahora en ese cuentito de la creación. No se le ha dado estima al barro, sino al estímulo que se le infundió a ese barro, ¿sí? Entonces, en esta creación, el barro va a ser arte y parte de esta creación. El cuerpo de la tierra no es el desperdicio, sino que justamente es la nueva versión. De todos los versos que le sobró a la versión anterior, que violando el barro, bajó su versión solar, su versión masculina, para que el femenino le fuera solamente una plataforma de aterrizaje. Pero no tenía conciencia propia, alma propia. Es un cacho de desperdicio que solamente el Dios masculino ¡plup!, lo utilizó para algo. ¿Ven? Entonces, estamos en el barro, estemos en el barro, muy contentos y muy felices, porque vamos a cambiar la creación, porque la vamos a reeditar, porque la vamos a refundar. Pero esta vez la refundamos desde el barro, la refundamos desde el error, la refundamos desde la aceptación de la vulnerabilidad. ¿Qué tal? Entonces, no le tengamos miedo al barro, asumámoslo, nutrámoslo con esto,
¿sí? Porque justamente es esto lo que de eso se trata. Esta es la gran oportunidad. Estamos cambiando los arquetipos. O sea, ¿qué tipo de argumento, qué tipo de arma vas a armar? ¿Qué tipo de receptor va a recibir una finalidad? A y R. Entonces, estamos definiendo junto con tierra en su autorreferencia, que nos implica absolutamente a todos, ¿qué tipo de argentino, qué tipo de arquetipo, qué tipo de arquitecto, qué tipo de artífice, qué tipo de artista? ¿Cómo vamos a armar esto? Pero lo estamos haciendo desde el barro. Entonces, amemos el barro, entonces. Amemos la inmundicia, porque en definitiva la tierra sabe lo que hacer con eso. A nosotros nos supera, por supuesto. Pero la tierra estando convirtiendo dioses de no sé qué en barro. ¿Ves? Y los invita al barro. Si venía al barro, a ver si te haces tanto el canchero. Venía al barro. Venía donde se te vean las costuras. Venía donde seas vulnerable. Venía donde sos dependiente de los demás. Porque Dios sabe que es dependiente de los humanos. Lo sabe, porque precisa su validación. Precisa su validación. Entonces, la nada se filtra a través de todo y lo que hace es generar un acceso desde dentro, desde el fondo de esa esclavitud, desde el centro, desde el eje de esa esclavitud, nace una esperanza, ¿sí? Una esperanza que cuando la vemos, la podemos elegir. Entonces, bueno, basta de poesía, no me vuelvo, o sea, escupidas así, tú, basta de poeta, toc, barro. Ale, acá. Sí. Te quería compartir lo que estás expresando, la alegría que es vivir rodeada de barro. Porque desde hace un año más o menos estoy disfrutando de mi casita de barro. Así que comparto lo que estás diciendo plenamente. Esa creación de barro rodeándome cada día. ¿Qué vacante tenés? 49. Amor. Bueno, 49. O sea, hay una... 49 es amor. Y saben que amor es A1, 13, 16, 19. Por favor, vean ese 1 que te está sosteniendo en la derivación 369. ¿Sí? O sea, amor es la tierra sosteniéndote en la transformación hacia tus mejores posibilidades. Y te puedo agregar te sostiene sobre eso, ¿sí? Porque también 49 va a ser Dios, ¿no? Y que no está en oposición, pero transforma eso, ¿ves? O sea, porque comprendamos que Dios precisa un receptor para insuflar eso, ¿sí? Ahora, cuando nosotros
utilizamos algo, ese algo pertenece a la totalidad que pertenece a nada, donde yo pertenezco, entonces no es otro, soy yo mismo. ¿Sí? Entonces, esta es la inclusión, donde si el otro no me... yo quiero aprovechar esta circunstancia con delicadeza, porque acá en esta cuestión donde dice, yo soy honesto conmigo mismo y soy sincero conmigo mismo, evidentemente que no me incluye en sí, porque si no prolongaría su honestidad hasta mí y yo también estaría incluida, ¿me entienden? Claro. O sea, él es honesto con él mismo, ¿sí? Proclama amor al otro, pero no le extiende la honestidad que tiene para sí al otro, porque si no el otro está incluido en su honestidad. ¿Me comprenden? Yo no estoy incluida en su honestidad, yo no estoy incluida en su sinceridad. ¿Está? Entonces, este es el punto que llega al Dios, pero no llega al día. ¿Ves? Llega al Dios, pero no llega al día. Mismo, creación, barro, sos nada, porque ahora esta es la versión, que soy nada. Y lógico, barro, soy nada, porque Dios entiende que el barro es nada hasta que Él le da un sentido. Entonces, lo que está reflejando es el patrón. O sea, lo que quiero que vean es el arquetipo. ¿Qué tipo de ar? ¿Qué tipo de ar está tomando a la mujer como ese barro que no importa nada y solamente pasa a importar cuando lo posee? Y si deja de poseerlo, deja de importar, por eso la mato. Porque no está incluido. Es una gran disociación. Ale, no sé si todos tienen claro el tema de por qué tipo de ar, ¿no? Porque un receptor en su finalidad. Porque bueno, cuando van a poner .ar en las páginas web es Argentina, es 54. Y 54 es esa conciencia impersonal en el diseño. ¿Sí? Por eso 54 tiene que ver con la posibilidad de inhumana de abordar el plano. ¿Sí? Por esa cualidad de estar tan aéreos y no bajar. Y de montarnos fantasías muy fácilmente. Y la realidad atada con alambres. Total, el resto lo ponemos abstracto. ¿Sí? Bueno, todo esto es lo que hace todas las desviaciones AR. ¿Sí? Las desviaciones AR. Economía inestable, política inestable, todas esas cosas porque tienen que ver con no implicarse con la realidad. Pero pintarte que se implica. Pintarte la fantasía que vos querés escuchar. ¿Sí? ¿Qué querés? A ver, no sé. Un arquitecto, te vendo que soy arquitecto. ¿Qué querés? Un plomero, te vendo que soy plomero. ¿Qué querés? Un contador, te vendo que soy contador. O sea, un todólogo que sabe de todo. ¿Sí? Bueno, ¿yo represento eso? ¿Sí? La única diferencia, ¿con qué lógica lo hago? La única. Pero técnicamente hablando, el parámetro 54, técnicamente hablando, va a tener la perspectiva impersonal del diseño. Entonces, es nada y todo a la vez. Y la lógica que habite ese parámetro va a darle el rumbo
distinto. ¿Sí? Entonces, ar de armar, ar de arma, arma de fuego, destruye, y arma construye. ¿Sí? Arquetipo. ¿Qué tipo de argentino me estás hablando? Arquetipo. ¿Qué tipo de conciencia impersonal en el diseño me estás montando? ¿Qué tipo de creación? A eso me refería. ¿Sí? Bueno. Sí. Decías que el evento tiene muchas curvas. El problema con las curvas es que te distraen mucho, muchas veces. Entonces, pensaba yo que nosotros tendemos mucho a diluirnos ahí. Y me gusta mucho abstraerme a mí para ver las cosas de lejos. Visto de lejos, tal vez puedo ver desde el propósito, ¿no? Y desde el propósito, todo el proceso de desarrollo de la lógica, me parece, a mí, especulo un poco, que tiene un origen a tus 14 años. Cuando tus eventos pueden haberte llevado a una abstracción mayor de la que podías haber vivido sin ese evento. Esa abstracción te lleva al desarrollo de la lógica, me parece a mí. Y ese desarrollo de la lógica encuentra una segunda etapa en este momento. ¿Sí? Y esa segunda etapa está matizada por los eventos que han venido sucediendo. Visto desde el propósito, creo que son un poco irrelevantes los personajes. Podría ser Alejandra, podría no ser. Podría ser Darío o no. Totalmente. ¿Sí o no? Sí, sí, ¿no? son pinches. Siempre le decimos Correcto. como pinches, simplemente cumplen un rol didáctico. ¿Sí? ¿Sí? Y la tercera, desde esa perspectiva, claro. y la tercera, cuarta persona también. Claro. Sin embargo, es importante bajar el concreto Sí. y ver el cuadro a cuadro. Claro. Porque el cuadro a cuadro nos enseña, Sí. pero no para quedarnos en el cuadro a cuadro, sino para verlo con una mirada lógica y con las herramientas y con los aportes que se vienen haciendo. Sí. Y salir de ahí. Porque si nos quedamos en la emocionalidad y en la biología, como que no tiene sentido tampoco todo este proceso. Volviendo otra vez al propósito y viéndolo desde una visión macro, ¿no? Creo que se pueden ver luces de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, me parece a mí que podríamos un poco verlo de esa forma también, sí, porque nos ubica un poco en la realidad que estamos viviendo. Claro, claro. Esto es una gimnasia para que las cosas no se me queden en teoría. ¿Sí? O sea, una gimnasia para que no se me quede en la teoría. Si yo hablo solamente de la teoría y no coloco estos argumentos personales e íntimos y fulano acá, fulano allá, fulano acá, se me queda en una teoría. Conciencia interdimensional es la libertad de poder viajar en la perspectiva particular, interparticular, ¿sí? Individual y recíproca, plural, como de singular a plural, de plural a singular y de plural a plural. O sea, todos esos son conciencias de observación. ¿Sí? Entonces, lo que estamos aprendiendo es a no quedar pegados a un renglón de conciencia. Eso es lo que estamos aprendiendo, a no quedar pegados en un renglón de conciencia. Va a haber una atracción a lo que vos decís, fulano, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, trush. Pero ¿qué pasa? Tenés la lógica que te permite despegarte. ¿Sí? Ahí tomás la perspectiva y luego bajás. Cuando volvés a bajar con la perspectiva, vos podés, tu respuesta aumenta su calidad. Aumenta su calidad. ¿Sí? Porque pudiste disociar, percibir, resignificar y volvés. Correcto. ¿Sí? Usaste la palabra gimnasia y nos llamó la atención aquí a los cuatro porque yo soy entrenador personal.
Y la gimnasia es mi método y mi modo de vida. Entonces, fue llamativo eso. Además, ayer teníamos una conversación justamente acerca de esa dinámica que debe haber entre los lenguajes que se maneja en el concreto, en el abstracto, y la facilidad que debemos buscar tener para no quedarnos en uno de los planos y tener la maleabilidad para estar aquí o estar allá, ¿no? Y el manejo de las herramientas lógicas. Yo tengo una pregunta. ¿El señor es de Ecuador? ¿Y es el primer evento? Mi primer evento, sí. ¿Y el señor de atrás también es de Ecuador? También el primer evento. Wow. Es impactante para nosotros, es injusto. O sea, es un chiste viejo, ¿eh? Es un chiste viejo. Porque, ¿qué pasa? Es dentro de la justicia. ¿Sí? Sabemos que este es un desarrollo que se ha abierto como se ha podido en todo lo que es el caos del pegoteo magnético y de toda la fantasía que estuvo generando todo tipo de atracciones, ¿no? Fantásticas. ¿Sí? Entonces, de un lado, del otro, de acá, de allá, de todos, ¿sí? Pero lo importante es, wow, porque venimos es impresionante de dónde venimos, ¿sí? Y lo maravilloso, lo increíble, lo que no se puede dimensionar es qué elegancia que ustedes al estar en primer evento pueden tener una perspectiva tan limpia y tan clara. Y nosotros sabemos lo que cuesta de pronto despegar, porque los que han sido atraídos en todos estos eventos quizás fue el atractor fantasía, más que el atractor verdad, ¿sí? Tenemos un evento disminuido de personas, muy disminuido de personas. O sea, el atractor verdad no es tan atractivo todavía, ¿sí? El atractor fantasía es mucho más atractivo, ¿sí? Mucho más atractivo. Entonces, cuando se te caen los dioses y bajan al barro, te tiene que atraer la realidad. Y hay que ver si la realidad te atrae tanto. Si hay esa madurez y hay esa disposición para poder destruir la fantasía y estar feliz. ¿Sí? Tal vez se podrían diferenciar 4 formas, digamos, de acercarse a eso, que sería, a ver, yo veo que veo, estoy en el barro, veo que veo, yo veo que no veo, estoy en el barro, pero no soy muy consciente, digamos. Yo no veo que veo, o yo no veo que no veo. Soy un ciego perfecto. Me da la impresión de que hay una buena cantidad todavía de seres humanos que estamos en este punto de no veo que no veo. Y es como ir pasando de esos planos al plano de veo que veo. Y no sé si es un proceso, es un camino, pero me da la impresión de que ahí hay como ubicaciones distintas, diferentes, ¿no? De cada receptor. Lo que acá importa es que por más que sean 2 o 3 gatos locos, los que puedan bajar o percibirse atraídos por esta increíble posibilidad, eso será suficiente.
porque dejará estela para todos. O sea, porque ese uno está conteniendo el recurso para todos. Simplemente que lo van a tomar en tiempos diferidos. ¿Sí? En tiempos diferidos. ¿Sí? Entonces, por más que sean pocos, la felicidad no disminuye. ¿Sí? No disminuye la felicidad. Porque sabemos que en el que sea van a estar todos incluidos. Porque de eso se trata. Entonces estaremos financiando tiempo lineal. Financiando tiempo lineal en una oportunidad de conexión interdimensional que va a estar disponible para que cada uno, sin violar su oportunidad particular y personal, lo pueda ver cuando lo pueda ver y lo puede elegir cuando lo puede elegir. Entonces, lo importante es que nosotros estemos conscientes de eso, de que el logro particular no es particular, es colectivo. ¿Sí? O sea, si yo puedo, la humanidad entera puede. ¿Sí? Este es el sentido. Entonces mi alegría no es por mí. Mi alegría es plural. ¿Sí? Aun cuando yo me percibo que estoy sola en esto, mi alegría es plural. Y solamente es un respeto al resto de las individualidades y es un respeto al resto de las particularidades. Pero mi alegría es plural. Aunque yo aborde de manera singular esta aventura. ¿Sí? Porque es una singularidad que contiene a la totalidad. Es esta la conciencia que es el eje base. No hay posibilidades de establecer una linealidad cuyo atractor sea la transparencia si no integramos a la Tierra en esta posibilidad. ¿Sí? Y también para poner en un marco de tiempo a este proceso y de alguna manera compensar la expectativa, cuando el sentimiento de fracaso me toque la puerta, les digo, este es el evento 48, ¿sí? Todavía falta para llegar a fundar lo que estamos hablando. Ahora lo estamos mencionando nada más. Una lógica es una grilla espaciotemporal que primero tiene que ser brindada, luego tiene que ser elegida para que sea asumida. ¿Sí? Entonces, todas estas instancias, ¿sí? El evento 49 tiene que ver con, así como ahora este evento femenino, ¿no? El 49 tiene que ver con una especie de integrar a ese nuevo masculino en esta circunstancia. Ese nuevo masculino ya es un sol que viene en su nueva versión. ¿Sí? Viene en su nueva versión. Entonces se lo recepta desde su pureza, ¿sí? Desde la pureza de esa nueva versión. Entonces, esto es el evento 49, porque es restituir con una lógica distinta en el nivel de la creación al aspecto masculino. Pero primero tiene que anticiparse el femenino y establecer en qué grilla lo va a recibir. ¿Sí? Esto es lo que estamos haciendo ahora. ¿En qué grilla vamos a recibir al masculino? ¿Sí? Y entiendan, por favor, que femenino no me estoy refiriendo a sexo femenino, me estoy refiriendo al aspecto fisiológico que nos da soporte a todos. ¿Sí?
Y cuando digo aspecto masculino me estoy refiriendo al aspecto neurológico que va a enervar al fisiológico, ¿está? Esto claro, lo vuelvo a repetir para que no se confunda. Entonces, evento 49 tiene que ver con esta grilla que la expandimos y la dejamos para recibir a ese masculino que ya es el nuevo sol. ¿Sí? Entonces, lo recibimos al aspecto solar en su aspecto transparente. ¿Sí? En su versión renovada. Porque ya tenemos los 4 cuadrantes activos. Ya no hay esa manegada que hacía ese punto ciego donde el barro no importaba nada. ¿Sí? Y ahora está lúcida, el barro importa porque da soporte y eso es importante. Y forma parte de. Ese es el evento 49. Entonces, con esta refundación de estos principios, vamos a el evento 380. 380 porque es La Rioja, ¿no? Y bueno, Rioja, por favor, en el RI, ya no es un ojo, es una hoja. Es una visión femenina del RI. Es la que siempre se nos negó. Entonces, si hay en el RI, hay una hoja, ya hay un plano, hay una hoja. Vean por favor el ojo que se vuelve una hoja. Entonces el plano se puede percibir transparentemente. Y ahí les va a hacer sentido las escaleras transparentes de Ucrania. Les va a hacer sentido el lavarropa transparente. ¿Sí? Porque ese RI ahora tiene un ojo femenino que abre una hoja nueva en la conciencia humana. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, por eso, tranquilos, porque esto es una secuencia y ustedes saben que a la Tierra le gusta despacito. Despacito, ¿sí? Sí. A ver, ¿cómo me sale esto? Claro, estamos hablando de que viene, en vez de un ojo, una hoja, ¿no? Pero es un femenino que a su vez es un nuevo femenino, porque realmente es el femenino el que ha hecho que hubiera el masculino que había. O sea, es un femenino en convergencia. Yo entiendo que abre la pregunta al femenino y la respuesta es el masculino que hemos tenido. Ahora, por eso encantado de esta amigación del femenino. No, amigación, no sé, un palabra que me acabo de inventar. Me la acabo de inventar, dice. Pero esta teatral... ¿Sabes? A ver, yo te voy a pedir que me repitas desde el principio. A ver, sí. Principio femenino, pregunta. Principio masculino, respuesta. Pregunta de mierda, respuesta de mierda. Entonces, no nos quejemos del masculino que tenemos cuando nos hemos, de alguna forma, hecho esa pregunta para que el masculino... O sea, ¿sabes lo que...? Ahora, mira, efectivamente, viene un femenino, pero con otra lógica. Claro. Que es la que va a hacer que haya otro masculino. Claro. Quiero decir que siempre cualquier
masculino, digamos, ha tenido una madre. Ese Dios inmaduro también tenía una madre que... O sea, todos los masculinos han tenido Este asunto vamos a tener que muchas veces volverlo a reiterar. En los mapas no lineales es como el Señor dice, o sea, ok, ¿sí? Es esa situación, ¿sí? Es justamente el que se vuelve ausente, es el femenino, para que el masculino sea perverso. ¿Está? Ahora, cuando bajamos a la linealidad, el masculino se ausenta para permitir que el femenino restablezca lo que, ¿sí? La nueva grilla para volverlo a recibir en su nueva versión. O sea, si vamos a lo que escuchamos, no podemos dejar de lado estos mapeos, ¿sí? Porque si no, literalizamos y cristalizamos en un punto algo que es muy dinámico. Es una estructura espaciotemporal que es muy dinámica. ¿Podés repetirlo? ¿Lo podés abrir un poco más grande, por favor? A ver. En los mapas no lineales se suprime el femenino. Se suprime el femenino. ¿Por qué digo que se suprime? Porque comprendan que los mapas no lineales tienen la cualidad de la perfección. Y si yo suprimo la cualidad femenina de la perfección, estoy habilitando una imperfección femenina. ¿Está? En la finalidad del masculino. ¿Está? Entonces, suprimo al femenino, entonces si lo suprimo de la característica de hiperconvergente, lo suprimo de ahí, se me va a montar una linealidad de divergencia. ¿Está? Ahora, de desafío. Cuando estos desafíos cursan y cursan y cursan y cursan, ¿para qué fueron creados los desafíos? Para generar una nueva versión. Bueno, vamos por la nueva versión entonces. Entonces, cuando voy a la nueva versión, tengo que suprimir al masculino. Así como suprimí al femenino acá, tengo que suprimir al masculino acá. Lo que estamos haciendo ahora. Estamos suprimiendo al masculino para volverle a tender la grilla femenina en convergencia y volverlo a recibir en su nueva versión. Entonces ahí tenemos los 4 cuadrantes funcionando a pleno. Hay transparencia. ¿Sí? No estoy hablando de que vamos a suprimir el masculino y va a ser un matriarcado. Entonces los tenemos como sementales. Y entonces polarizamos al revés la cosa. Nos ponemos en la misma distorsión, pero cambiamos los roles. Entonces le ponemos una soga al cuello, los tenemos ahí, los alimentamos, le sacamos el semen y listo, ya está. Ya está. Los usamos como cosas. ¿Está? Como si fueran rehenes de los femeninos. Pero comprendan por favor que todas las perspectivas espaciotemporales, o sea, si este fenómeno fuera guiado por el rencor, acabaría de esta manera. Trush, trush, trush. ¿Entienden? Pero es un proceso gestionado por Sol-Tierra. Entonces va a un autoequilibrio. Pero en ese autoequilibrio está incluida la toma de conciencia espaciotemporal. Entonces, suprimir al negativo ahora, al masculino ahora, tiene que ver con establecer la grilla que va a recibir a su nueva versión. ¿Sí? De ninguna manera es una anulación que implica un rechazo, porque no existe tal rechazo.
O sea, si no se entiende el desdoblamiento, lo que digo, lo literalizan y me la cagan. Cuando digo suprimir al masculino, ya está. Rechazo, rencor, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero pará, flaco, y los mapas de arriba te los olvidaste. Ale, ¿no es lo que está pasando ahora? Es que en general se está usando comprar esperma para elegir por catálogo un masculino o un bebé. Es una supresión del masculino porque es sin vínculo. Bueno, bien, vamos a ver cuál es la versión espacio-temporal que termina predominando. ¿Sí? Claro, pasa que eso es lineal. Es como decir, No bueno, tiene ahora nada que ver es con la homosexual. conciencia. Claro, o sea, sacás los cuadrantes de arriba y decís, no, ahora soy homosexual. ¿Entendés? Y te catalogás otra vez en lo mismo. No es así. O sea, esta cuestión de dividir a la sexualidad en heterosexualidad y homosexualidad es una estupidez. Hay sexualidad humana y ya está. ¿Sí? Entonces, que va a tener un componente de apropiación personal y va a tener un componente impersonal. ¿Sí? El impersonal va a estar incluido en ese aspecto de pulsión. ¿Pulsión qué significa? Es algo que me arrastra, que no es elegido. Que si yo tuviese en mis cabales, elijo con mis criterios. La pulsión hace que yo me arrastre hacia algo que yo no elijo. ¿Sí? Entonces hay algo que dentro mío lo está eligiendo y mientras yo no lo elijo, ¿entienden? Entonces, cuando yo entiendo de que esa pulsión viene del aspecto tierra, entonces puedo parametrizar y encontrar dentro de la lógica espaciotemporal de tierra y puedo leer la pulsión y darle una coherencia por fin. Ahí es donde se me arregla todo. Vamos a aprender a hacer esto. Vamos a aprender a hacer esto. Lo estamos ahora mostrando como un paneo. Es un paneo. Es un paneo de nuevas grillas de espacio-tiempo. Pero bueno, a ver, un año bisiesto es como si fuera los comicios del espacio-tiempo. ¿Sí? Los comicios del espacio-tiempo. Entonces, todas las posibilidades empiezan a ver qué grado de plural llegó a contener esa versión singular y la va a ofrecer en el desarrollo de los próximos 3 años. ¿Sí? Entonces, el que tenga mayor acceso dentro del singular a ese plural, en definitiva va a tener el mayor magnetismo en el próximo desarrollo. ¿Sí? Magnetismo, porque significa que es una versión singular que incluyó la pluralidad y entonces, por supuesto, tiene magnetismo en el desarrollo. ¿Sí? Entonces, ahora es el escrutinio. ¿Sí? 2017 es el escrutinio del 2016. Para darnos cuenta cuál es la nueva versión de espacio-tiempo, tenemos que esperar al 31 de diciembre del 2017. ¿Sí? Porque ahí es donde 3 y 1, ya saben, que es 3, el aspecto masculino, 1 es el fisiológico, del universo base 12, va a estar en la recreación de un receptor en su relación con el punto hiperconvergente. Lo vamos a saber ahí. Ahí termina el escrutinio. Ahora se está desarrollando cuántos votos tienen las propuestas. Vamos a elegir el semen por catálogo. Es una propuesta espacio-tiempo genial. Vamos a ver cuánta gente elige eso. ¿Ven?
Vamos a volver a editar el modelo anterior porque es el mejor que hay. ¿Sí? Los machos tienen acceso a todas las hembras no. Bien, vamos por esa. ¿Cuántos votos? Todos expresan su propuesta espaciotemporal. Entonces estoy haciendo uso de ese escrutinio, que no linealmente ya ocurrió, pero que nosotros linealmente nos enteramos ahora y nos enteraremos. Si hay una versión espaciotemporal que tenga mayor coherencia que esta, ¡chapó! Porque voy a ser la primera que va a estar ahí para darme cuenta y para aprender. ¿Ven? Porque tiene que ver que la noción de totalidad ha sido mejor representada. Una cosita, en esas dos opciones que diste recién, personalmente no veo la diferencia. Tanto en elegir por catálogo un semen o adherir a un modelo de un paradigma viejo, lo veo que están dentro de la misma lógica, que en el tema de conservación de la especie. ¿Sí? Y en realidad yo creo que esta cuestión entre macho, hembra, masculino y femenino, por allí hunde sus raíces en eso, en el tema de conservación de la especie. ¿Qué especie humana queremos conservar? ¿Sí? ¿De qué humano se trata? Y que no tiene que ver con la reproducción, ni tiene que ver con un macho o una hembra, sino, como dijo Sonia hace un rato, con la operancia de los principios masculino y femenino en cada uno. Claro. Sí, sí, por eso lo que pasa que es de muy diferente calibre, porque hay un atraso considerable en que estos comicios espaciotemporales estaban suspendidos, digamos. Entonces se reeditaba y se reeditaba y se reeditaba lo mismo, el mismo nivel de broche y el mismo nivel de renglón. Por eso los estallidos de que las cosas explotan y estallan, porque ya la Tierra no quiere sostener esas versiones, ¿sí? Porque dice, yo tengo una mejor versión de mí, la quiero desplegar. El camino positivo de ese despliegue le fue cooptado y utilizó el camino negativo de ese despliegue. ¿Sí? Listo, bárbaro, bien. Ahora veremos cómo sigue. Estamos invitados a tomar el té, vamos a ver lo que hacemos. O sea, se nos tiene en cuenta, somos parte, humanos. Pero bueno, lo que quería decir con esto de 48, 49 y 50 es qué tipo de paraguas vamos a tener en el eje Y. ¿Qué tipo de finalidad vamos a tener en la realidad? Paraguay. ¿Sí? Paraguay. O sea, tenemos que desplegar un eje para abrir. O sea, es una realidad que tiene una finalidad. ¿Qué finalidad le vamos a dar a la realidad? 595, estoy hablando de eso. 595. O sea, ese 9 es una finalidad. Entonces, la realidad sostenida por una finalidad. ¿Ves?
Entonces se abre y se despliega la ecuación de la cual estamos formando parte. Ya no somos unos pinches pelotudos haciendo boludeces y siendo manipulados a través de necesidades y de pulsiones y de... Ya vamos a estar en una conexión donde vamos a formar parte, vamos a tener dimensiones que nos trascienden y otras que nos posceden. Y vamos a estar sin dificultades en esa interconexión, no secuestrados, con un manual de tareas a cumplir para obtener un premio. ¿Tierra merece eso? Tierra merece eso. Bueno, ese derrotero por los eventos es para que vean cómo esa progresión para llegar a ese 31 de diciembre se va a ir dando secuenciadamente. Secuenciadamente, que claro, secuenciadamente, pero ¿saben qué? Es a los pedos esto. Porque esto es bajado a la realidad. Y los desafíos para que esa realidad tenga la calidad de que tierra precisa, vamos a tener los desafíos, ¿eh? Ya están ocurriendo los desafíos. Ya están ocurriendo. Por eso les decía, las lecturas. Ayer lo dije con mucho... Pasa que cuando lo digo en teoría, no se comprende la magnitud de la importancia en la realidad de lo que estoy diciendo. Pero es tan clave y hay que tener un oído tan fino. Porque conexión interdimensional es, yo percibo los planos que yo ya tengo biologizados porque me levantan rechazo, me levantan la resistencia, me levantan la respuesta caliente, ¿sí? Y yo lo que hago es percibirlo con perspectiva fría, esa perspectiva caliente, ¿sí? Pero no la puedo negar, porque si lo niego me estoy desconectando. Entonces lo tengo que asumir, percibir. En esa percepción voy a comprender de dónde viene, porque lo voy a poder escanear de dónde viene eso. Cruzar con la perspectiva fría de espacio-tiempo, y acá voy a quizás decir, mis recursos no me alcanzan, y acá trick, buscar a ver a dónde los consigo. Resignifico eso y vuelvo a chequear esa biología, ¿no? Y la otra es impacto, ¡tuc! No tengo reacción biológica porque no sé dónde ponerlo. ¿Sí? Ahora, cuando me está pasando eso a mí, que no sé dónde ponerlo, el inconsciente sí sabe dónde ponerlo. ¿Ves? Cuando tengo un impacto de este tipo, no tengo la reacción biológica porque pasó por un agujerito que yo no lo tenía, ese era ciego. ¿Sí? Entonces, queda el impacto. No entiendo nada, pero me atrae. No entiendo, pero me atrae. ¿Cómo no entiendo, pero me atrae? ¿Cómo te puede atraer si no te lo entendés? Entonces, el aspecto inconsciente está tomando ese recurso para reorganizarse. ¿Sí? Entonces, nada, son evento 33. Amen al receptor como a esa ameba, ¿no? Amebea. Porque es la cajita de resonancia que conserva la autorreferencia, que guarda ese píxel de interconexión, que van a ver que
Bueno, no quiero anticipar porque hay de todo, ¿no? Hay de todo. Porque cuanto más recursos hay no lineales, ustedes dejan de tener sufrimiento. Cuando tienen sufrimiento hay una sola explicación. No hay recursos no lineales, no hay. Entonces la identidad percibe una tremenda frustración. Porque hay un potencial que no está pudiendo ser empleado. ¿Sí? Entonces, hay sufrimiento, tienen que saber que ese sufrimiento es porque yo no poseo los recursos y deseo poseerlos. Entonces, al tiempo que sufro, hago la derivación de que, ok, reconozco que no los tengo, desearía tenerlos para que se reorganice. ¿Sí? Sufrimiento es un mensaje muy claro. Hay fricción en los mapas no lineales. Si no, no hay sufrimiento. Aun cuando hay impacto, no hay sufrimiento. Sufrimiento es una fricción de lógicas en los mapas no lineales. Es una aberración en el negativo del diseño. Miren lo que les estoy diciendo. El sufrimiento equivale, y esto lo pueden tomar literal, el sufrimiento es una aberración al negativo del diseño. Si no hay esa aberración, porque hubo una transferencia hacia algo de afuera que no es esto. Entonces no está en su conexión pura. Ha sido derivada a su usurpador. Entonces no tiene dominio sobre sí en el negativo. ¿Sí? Entonces tengo sufrimiento, hay una aberración en el negativo. ¿Qué hago? Me vuelvo consciente de eso y reclamo que vuelva y ya está, suelto. No puedo hacer más nada que eso, ¿sí? Ahora, sepan que cuando no hay aberración en el negativo del diseño, ustedes tienen el impacto, pero no cursan sufrimiento. Pueden tener todo el malestar que me digan, les puede doler lo que les diga, pero no hay sufrimiento. Es muy, muy distinto. ¿Sí? Ahora, les habla una persona que ha sufrido. ¿Ah? Pero yo no experimento sufrimiento hoy. ¿Experimento impacto? Sí. ¿Experimento desafío? Sí. ¿Sufrimiento? No. Entonces, se los quiero diferenciar claramente. Porque va a haber una memoria asociativa que cuando escuchan el culebrón dice, Alejandra está sufriendo. Mi mierda está sufriendo. No tiene manera de sufrir. Porque tiene un pedazo de recursos donde viene la patada y es lo mejor que le podía pasar. Porque llegó la hora de emplearlos. Entonces no puedo sufrir porque hay función. El sufrimiento es un obstáculo en el funcionamiento del diseño. Entonces, recibís el impacto, pero no tenés el recurso. Recibís el impacto, pero no tenés el recurso. Sufrimiento. Que lo procesás como membrana de rencor, resentimiento, reforzamiento de la versión anterior, retraimiento respecto al contexto, trauma. ¿Sí? Entonces, solamente sabiendo que sufren, dándose cuenta, porque obviamente plano 2 les dice eso, dice, ¿sufro? Aberración del negativo del diseño. Ok, ya te vi. Te suelto. O sea, es una anomalía.
Es una anomalía espaciotemporal. Significa que ha sido violado tu receptor. En el negativo. No puede procesar la vida. ¿Sí? Me doy cuenta, porque plano 2 me lo avisa, suelto, tengo las garantías sabidas, aunque sea en teoría, y suelto. Noche, nuevo día. ¿Mm? Entonces, por eso estas diferenciaciones son tan importantes, ¿no? Porque son diferenciaciones muy, muy específicas. ¿Hay alguno que haya tenido percepción de sufrimiento en algún momento y ahora no? Y procese los impactos sin sufrimiento. ¿Hay alguien acá que esté en esa situación? En menor cantidad, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y quiénes otros perciben al sufrimiento como intermediario? Y ahí el rebote de la frustración. ¿No? ¿Sí? Y quizás hay manos que no se levanten por vergüenza. Porque sufrimiento es un mensaje muy claro de aberración del negativo del diseño. ¿Puedes abrir un poquito más ese punto, por favor? No sé de qué manera lo podría abrir. Si yo estuviera encantada de poder abrirlo más, y supiera cómo hacerlo. A ver, dale, porque María me parece que ha hecho ese tránsito. En el evento 47 lo usaste esto mismo que dijiste de que el trauma era una aberración del diseño. Para mí, o sea, inconsciente biológico, desde cuando se abrió el inconsciente biológico a mediados del año pasado, que nosotros tomábamos ese 7-7 como trauma, el 7-7 de abajo como trauma. Después esto se va clarificando, porque primero se nos viene una representación, después se va afinando, se va afinando, se va afinando. Pero en esa instancia, ese 7-7 realmente era tomado como trauma. ¿Sí? Después vimos que ese 7-7 a nivel biológico en realidad estaba plantado en el cuarto plano. ¿Sí? ¿Me van siguiendo o no? Claro. El diseño hace un dibujo con toda la gama. Entonces ahí es donde duplica el 7, pero con su filtro. Entonces ahí decimos que es la aberración del diseño. ¿Por qué? Porque te deja congelado donde estás. Por eso es esa percepción de sufrimiento y de trauma. Porque el trauma trauma es 7-7. Si está en una dinámica, está cambiando todo el tiempo. Se queda congelado en un sufrimiento porque no tiene esto que estamos fundando ahora. Porque en mi humilde visión de todo lo que está sucediendo ahora, nosotros lo que estamos haciendo es dinamizando el espacio-tiempo, que estuvo congelado en una versión durante eones, qué sé yo, no sé. En la desconexión. Claro. O sea, ¿dónde está la usurpación en el negativo del diseño? Pero yo contesté en la desconexión, porque es claro, o sea, nosotros estamos asumiendo de a poquito, porque empezamos a reconocerlo en nosotros, es algo que nos sucede, ¿no? Porque está en manos del arquetipo. O sea, el arquetipo es la sustitución de tu proceso genuino. Vos tomás al arquetipo porque no tenés un proceso genuino. O sea, a ver, yo estoy montando acá una creación, un modelo de creación para fundar un arquetipo. ¿Sí? Fundar un arquetipo. Yo solamente puedo fundar un arquetipo cuando tengo una autorreferencia en ese paradigma que estoy mencionando. Si no, no puedo fundar un arquetipo. El arquetipo me funda a mí. Entonces, la aberración tiene que ver con que el arquetipo me está fundando a mí.
¿sí? Y yo tomo las cosas, valido a la naturaleza como es. Y la naturaleza obedece a una creación. ¿Qué me pasó a mí? Veo a la naturaleza, me llega el momento de leer la creación y digo, no voy a validar esta mierda. Porque la veo mediocre. Entonces me revelo a esa creación. ¿Cómo me puedo revelar a esa creación? ¿Sí? Para el resto de la gente es el camino natural y es la única cosa a la que se rinden de manera definitiva. Pero se están rindiendo al arquetipo. No lo están fundando. Y es un arquetipo corrupto. No integra la tierra. Anda a cagar. Te la pateo. ¿Ves? Entonces yo no permito que el arquetipo me funde. Lo desafío. ¿Yo cómo voy a desafiar un arquetipo si no estoy por arriba de ese arquetipo? No tengo que estar por arriba del arquetipo para desafiar al arquetipo. Y para bajar y mostrar su mediocridad. Que era, esto es así. ¿Qué? ¿Así? ¿Estás seguro? ¿No querés que lo toquemos un poco a ver qué le pasa? ¿No querés que le toquemos los puntos débiles a ver cómo pasa? ¿Sí? Bueno, pero eso lo puede hacer un humano que está conectado nuevamente. Por eso estoy ahora brindando por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, desde dónde lo estoy haciendo, para que se vea claro, para que puedan discernir si están sobre el arquetipo o están debajo del arquetipo. ¿Sí? Porque solamente cuando vean que están debajo, lo identifican y se ponen arriba. Sí. Porque es nombrado. Y si es nombrado, está en el texto. Si está en el texto, está en el humano. Y si el humano tiene a tierra de su lado. Y refundar el arquetipo es incluir a la tierra, que es lo que ustedes son. O sea, a cagar con los problemas de autoestima. ¿Ves? Cuando la Tierra se acepta a sí misma, ¿qué carajo le importa ese diseño solar violatorio? Me acuerdo que cuando vine para Ecuador, para el evento de Ramta, iba para el aeropuerto y fue la primera vez que escuché la canción de Bebe. Ella se ha puesto color en sus pestañas. Ella, impresionante, porque yo estaba desafiando todo lo que era mi vida lineal, lo estaba desafiando en ir a ese evento. De hecho, rompí mi vínculo laboral que tenía en ese momento, porque, claro, se suponía que yo tenía que hacer tal cosa. Yo dije no, y me fui, ¿no? Consecuencia, después hubo una ruptura y hubo un rearreglo en el plano, pero vencer esa barrera, desafiar todo eso, era darle crédito a esa versión, ¿no? Y no a esa que quería. Justamente tuve que suprimir un masculino también. Suprimir un masculino que me tenía en una cuestión laboral era, ¿no? Pero la cosa loca es que tuve que decir no. Y tuve que anularlo y validarme y venir. ¿Sí? ¿Ustedes saben que el mensaje de Ramta más importante es darle a la mujer su lugar? ¿Sabían eso? Bueno. Ramta, el mensaje principal, si vos tuvieras que hacer una síntesis de todo,
es la validación del femenino, que el femenino sea incluido en la creación. ¿Sí? O sea, esa es el homenaje a la mujer, pero viene desde un masculino, desde una idea como noción masculina de validación del femenino. Fue el último beginner de 10 días en Cuenca, Ecuador. Y fue una cosa increíble estar por todos esos tránsitos y por todos esos desafíos en aquel momento. Creo que era 2005, yo no me acuerdo bien, pero más o menos. Más o menos. Y esa canción, ¿no? Que no sé si la conocen. ¿La conocen? ¿Buena? Sí, no cantes. Pero es muy justa. Es muy justa. Ya sin mirar lo alto que da del suelo, no me acuerdo tanto la letra, pero ella, ¿no? Ella. Se llama Ella y es de Bebe. Una cosa le quería decir en esta Sí. cuestión del sufrimiento, ¿no? Pensaba que en este año 2017, donde está la posibilidad de una recreación de la conexión 1.7, cuando uno advierte que los traumas, los golpes, lo que va recibiendo, en lugar, ayer lo comentaba, son como una suerte de airbags, porque el 7.1.1.7, esa reconexión, digamos, es impactante. Cuando aprendes que esos golpes son una suerte de amortiguadores, ya podés tener tránsitos de dolor, de tristeza y demás, pero no es el sufrimiento, ¿no? Y pensaba que en este quito, por el quito de posibilidades de conexión, que no quitó nadie, sino que nos autoquitamos, ponerle una N y transformar quito en quinto, ¿no? Como una posibilidad de esto, de una bisagra en el diseño que habilite, bueno, otra conexión. Es como si fuera que quitó quinto. Entonces, si quitó quinto, hay que volverlo a poner. Si quitó quinto, hay que volverlo a poner, ¿no? Y desde ahí vas a poder ver el arquetipo también. Claro. Entonces ahora es volver a colocar el quinto, ¿sí? Y quitar la interferencia. Quitó la interferencia y colocó el quinto, ¿sí? El quinto. ¿El quinto qué va a hacer? La lucidez del cuadrante ciego que teníamos. Veníamos funcionando con un cuadrante ciego que nos estaba acá causando una división. Un estado aislado, no conectado de la Tierra. Entonces la Tierra, todos divididos. ¿Sí? Quinto, habilitado, Tierra, todos unidos. No es lo mismo. Sí. Yo observé una cosa, que hay un monumento que es el que más se ve en todo Quito. Generalmente en Río de Janeiro está un Jesús, en no sé dónde hay una cruz. Acá hay una virgen que tiene estrellitas en la cabeza, el cielo en la cabeza, y que está pisando, pero lo tiene enganchado con una cadena en la mano. Lo está pisando, pero no está matando, lo está dominando con una cadena a una especie de gran lagartija, de dragón, de lo que sea. Más allá de por qué lo quisieron hacer, y más allá de la connotación religiosa, se ve por todo Quito una mujer que está sosteniendo a la bestia y que está coronada de estrellas. Mira vos. Me llamó la atención y lo quería compartir. Fundado el 6 del 12. Bueno. Realidad, respuesta. Yo no digo nada. Claro. O sea, hay cosas que, así como son evidentes para mí, se van a volver evidentes para todos. Un rol
espaciotemporal de esta envergadura tiene que tener ese tipo de cosas. Si no, no es lo que dice que es. ¿Sí? O sea, la coherencia se tiene que estructurar a su paso de una manera natural, integrando el contexto. O sea, es... ¿Sí? ¿Cómo estamos? 4 minutos. Sí. Cuando has hablado del evento 49, 49 de La Rioja, ¿no? No, el 50 es La Rioja. 50. O sea, puede ser que haya personas que no tienen el desarrollo de lo que es 0.25, 0.25, 0.50, 0.75. ¿Sí? Va a haber muchos baches. Yo puse invento, creación, manifestación y puse 0.75, 0.50 y 0.25. Quien tiene esos desarrollos los puede recuperar. ¿Sí? Es lo que vale el punto 0 en el plano 1, lo que vale el punto 0 en el plano 4 y lo que vale el punto 0 en el plano 6. ¿Sí? 6 es un interconector entre 7 y 5. ¿Sí? Entonces, pero está muy separado, claramente separado de 4, porque 4 se va a poder volver divergente. No es posible que 6 sea divergente. 6 siempre va a estar garantizando el equilibrio del espacio-tiempo. ¿Sí? Siempre, porque tiene la validación de 7 y la conciencia impersonal. Entonces, eso es un despliegue, es muy importante tenerlo en cuenta porque limpia muchísimo los conceptos que nosotros traemos. ¿Sí? Podemos zonificar las cosas y entender que todas las barreras las tenemos en ese 0.50. En ese 0.50 en la instancia de la creación. ¿Sí? Pero como tenemos el 0.75, la podemos reconstituir, ¿sí? A la creación. Entonces, tenemos toda esa libertad. ¿Sí? Pero, claro, obviamente, es una creación, va a ser un arquetipo. ¿Qué va a estar sosteniendo? A todos los que están experimentando la vida en la Tierra, pero no tienen la conciencia de la Tierra para hacer ese viaje. Pero están sostenidos por un arquetipo que alguien tiene que fundar y sostener. ¿Sí? Entonces, la instancia de madurez espaciotemporal para fundar un arquetipo no tiene nada que ver con la persona común que lo que hace es conocer ese arquetipo para vivir y desarrollar su vida dentro de ese arquetipo. ¿Sí? Una cosa es estar en un arquetipo donde tierra es nada, o sea, es nada que no tiene ningún valor, en cuanto a la tierra es el que recibe todos los potenciales del espacio-tiempo en su frontera. No tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, bueno, es una manera de ver las cosas donde se van a poder ir zonificando y dándose cuenta dónde están atrapados, ver que hay más, desatraparse y bueno, y ahí viene esa situación donde la biología se va a destrabar y se va a desobstaculizar. ¿Sí? Eso es 593. ¿Sí? Vamos rumbo a la hoja, al plano, a la perspectiva femenina en el eje Y. Vale, yo quería, precisamente como has hecho toda una descripción de Rioja, en Córdoba, Argentina, yo quería preguntar si también tenía alguna relación con La Rioja de España, que hay otra región que se llama La Rioja. Seguro. Seguro. Seguro va a servir esta situación. Miren, nosotros en Argentina tuvimos un presidente que es nativo de La Rioja y van a encontrar una relación porque el presidente, su apellido es un apellido capicúa. ¿Sí? Es
M-E-N, men, em. ¿Se dan cuenta que el men, em, está sosteniendo una linealidad, está sosteniendo un ecuador desde un masculino? Sin embargo, es nativo de La Rioja. ¿Ven? ¿Qué estamos a punto de hacer ahora? Estamos planteando la anulación de ese arquetipo masculino, donde toma a la tierra como su posesión, para brindar una grilla espaciotemporal donde la tierra ya está activa porque ¡tuc! Bajó. Bajó del abstracto. ¡Tuc! Conciencia positiva, vamos. Pero precisamos anticiparnos al negativo, al masculino. Anticiparnos, para que ahí se haga ese punto de unión. Se podamos confeccionar realmente una creación. Bajo un arquetipo. Y ahí ya sabemos lo que es arquetipo, ya sabemos un montón de cosas. Qué bueno que está este evento. Qué bueno que está. Es como que me viene en bandeja que Menem tiene el apellido Capicúa, que está en La Rioja, y digo, la puta que lo parió, para esto. ¿Viste cuando vas armando el rompecabezas y dices, ¿dónde carajo va esta pieza? Y después una hora mirando. Y después resulta que hay un hilo construido y dice, pim, 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 pim. Se te va armando. ¿Se dan cuenta que estoy ahí? A medida que voy desplegando la abstracción, los elementos vienen y se reubican enseguida. Para eso tenés que estar lejos del sufrimiento. No puede pasar eso si hay sufrimiento. No puede pasar eso si hay aberración en el negativo del diseño. Las piezas, te quedás con la pieza ahí y decís, ¿qué carajo hago? Estoy perdido. ¿Viste? No lo encontrás. O sea, claro, obvio. Y ahí hay como percepción de fracaso, aislado, renglón. Pero claro, si el receptor está desconectado. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué querías decir algo. No, solo que quizá ahora lo que hay más es una transición. Hay impactos sin sufrimiento, otros con menos que antes y otros... O sea, no es todo lo que pasa, no, por lo menos hablo desde este receptor. Han ocurrido cosas... O sea, desde el 47 me vinieron 2 meteoritos muy gordos. Bueno, uno más que otro. Y desde luego fue impresionante el tener esa herramienta para, junto con tierra, integrarlo. Fue más bien de helado, o sea, de congelado, ¿no? Como dices, de quedarte así, pum, no había sufrimiento. Pero luego a lo mejor otra cosa, una tontería más tal, si te entra, no sé, la temperatura. O sea, que va, no es que ahora de repente todo lo que pasa, nada tal, no. Pero bueno... Desde luego, bueno, pero es gradual y... Es gradual, y de a poquito. Se va modificando y de pronto casi ni te das cuenta cuando empezás a recibir los impactos y no hay sufrimiento en el medio. Claro. Porque en lo que yo puedo explorar es que esto de que la Tierra, o sea, todo esto en funcionando es la capacidad de respuesta. Cuando vos tenés la capacidad de respuesta no hay sufrimiento. ¿Sí? Hay algo que te opera, que te da una capacidad de respuesta distinta a la de siempre. Por más que el meteorito venga más potente. No sabes de dónde, pero te aflora. ¿Sí? Y Ale, y yo te quería hacer una pregunta medio, viste, esas preguntas, afirmaciones. Pero también es pregunta. Cuando hablas de arquetipo, en realidad, o sea... Es un cuarto plano, el arquetipo es un modelo... Un modelo de creación. Exactamente. Modelo de creación, pero que se anida en el inconsciente de la conciencia humana, o sea, la conciencia humana se alimenta de ahí, ¿sí? Y entonces va a tener su paquete de cosas activadas, cosas desactivadas, su paquete de desafíos, su paquete de recursos, ¿sí? Que están estrictos, que están reglamentados, ¿sí? Entonces...
el que va a estar en obediencia al arquetipo y en desobediencia al arquetipo. Pero que en definitiva está vinculado al arquetipo de la misma forma, ¿sí? El delincuente está en desobediencia al arquetipo o justamente para poder mantener la otra parte, ¿no? La parte de trastienda de eso. Desde el tarot y desde Jung son 22 los arquetipos. Bueno, yo estoy siendo muy básica, muy básica. Bueno, yo me voy a lo básico. No es un número menor tampoco. Me voy a lo básico donde del barro hacemos algo para usarlo como queramos. ¿Ah? O sea, me voy a eso porque justamente, acuérdense que toda esta historia vino porque dicen, bueno, bajemos al barro, estamos en el barro, veamos el chisme pasillo, ¿para qué? Porque no tengamos miedo al barro, ¿sí? Pregunten lo que quieran saber, cualquier aclaración, porque cuando hablo, y si me entienden al revés, es tan brutalmente al revés que entran en una contradicción fatal. Y cuando hablan conmigo es una pelotudez donde reconectan, reubican y claro, entienden. Y si se van con eso atragantado, el camino divergente se les abre a puertas anchas, así. Y es una boludez de que no sabías en qué cuadrante estaba parado diciendo qué cosa, o en qué circunstancia, de qué lado le estaba mirando para decirle de esa forma. ¿Sí? Entonces, no es que solamente conmigo para mantener esta comunicación, sino que todos los conflictos tienen que ver con eso. Porque no sabes ver desde dónde se dijo tal cosa o desde qué lugar se hizo tal cosa. Y solamente ves la parte lineal y no ves la no lineal. La no lineal la ves en función perversa en oposición al diseño, pero no ves más allá. No ves el aspecto impersonal de ese aporte personal. En fin, todo eso son recursos de observación de todo lo que sucede. Todo eso es todo lo que nos divide. Y lo mismo que nos divide es lo mismo que nos une. Es lo mismo. Saberlo es un montón. Y ahora vamos a ver si está tan buena la comida hoy como ayer. Gracias.